Bueno, empecemos entonces con los conceptos preliminares que son necesarios repasar. En verdad, digo repasar porque ya estos conceptos los vimos en Física 2, ¿sí? Y también los vimos cuando estudiamos ondas electromagnéticas, pero son conceptos que hay que recordar porque lo vamos a utilizar para todos los temas que desarrollamos hoy. Los temas que vamos a ver hoy son la ley de reflexión, la ley de refracción, la polarización por reflexión y la reflexión interna total, que describe el comportamiento o el principio de funcionamiento en realidad de las fibras ópticas. Bueno, empecemos con estos conceptos preliminares. Frente de onda. Como ya sabemos desde Física 2, en cada instante de tiempo, un frente de onda consiste simplemente en el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes entre sí que se encuentran ejecutando la misma parte o porción de su ciclo de oscilación. En términos sencillos, y para visualizarlo con facilidad, los frentes de onda, por ejemplo, si nosotros miramos las olas del mar, son las crestas de las olas, ¿sí? O por ejemplo, si tiramos una piedrita en un estanque, esas crestas que se propagan desde el epicentro, que es donde aterrizó o golpeó la piedrita al estanque, ¿sí? Todas esas crestas circulares son los frentes de onda. ¿Por qué son ellos los frentes de onda? Bueno, porque en cada instante, ¿sí? Si yo saco una foto a esos frentes de onda, en cada instante todos los puntos, en el caso de una onda mecánica, los puntos del medio, ¿sí? Que forman parte de ese frente de onda, son puntos que están ejecutando la misma porción de su ciclo de oscilación. En el caso de una onda electromagnética, ¿sí? Todos los puntos que constituyen un frente de onda son puntos en los cuales el vector de campo eléctrico y el vector de campo magnético, para todos esos puntos, se encuentran ejecutando la misma porción de su ciclo de oscilación, ¿sí? Obviamente es mucho más fácil verlo en términos de una onda mecánica, en donde, como te decía, por ejemplo, todos los puntos del medio que están en ese instante, o en un instante dado cualquiera, ¿sí? En la parte de desplazamiento máximo, son justamente aquellos puntos que están sobre la cresta de la ola, y por lo tanto la cresta de la ola constituye un frente de onda en el cual todos esos puntos están ejecutando la misma porción de su ciclo de oscilación, que en este caso esa porción es aquella en la cual el desplazamiento es máximo respecto a la posición de equilibrio. También desde luego puede indicar un frente de onda para los valles, ¿sí? O para cualquier otro punto en consideración. Estos frentes de onda en un instante t van a tener esta posición, un intervalo de tiempo delta de t posterior, ¿sí? Igual a un periodo. Estos frentes de onda se desplazan una longitud lambda. ¿Qué significa esto? Significa que si yo al frente de onda, que por ejemplo contenía todos los puntos adyacentes entre sí, que en un instante dado se encontraban ejecutando, por darte un ejemplo, el máximo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿sí? Bueno, le saco una foto y un periodo de tiempo t grande posterior. Le saco otra foto, voy a notar que el lugar geométrico de todos los puntos que están experimentando la cresta de la onda, es decir, que están tomando el máximo valor respecto de la posición de equilibrio, van a estar desplazados un valor que es una longitud de onda respecto de la posición anterior, ¿sí? Aquí está el dibujito, ¿sí? Los frentes de ondas adyacentes, esto es las sucesivas fotos en diferentes unidades de tiempo van a estar desplazados una longitud de onda. Desde luego, también puede ocurrir que ya una vez que vos tiraste la piedrita, por ejemplo, al estanque, sí se haya formado un tren de ondas. Entonces sacas una sola foto y en esa foto, ¿sí? O sea, en esa misma foto, en ese mismo instante, vas a visualizar muchas olitas, o sea, muchas crestas o muchos patrones de crestas y valles. Cada una de esas crestas constituye un frente de onda, porque es de nuevo, por definición, el lugar geométrico de todos los puntos que están ejecutando la misma porción de su ciclo de oscilación, y la separación entre frentes de ondas adyacentes correspondientes a la misma porción de su ciclo de oscilación es una longitud de onda lambda, ¿sí? Eso es lo que respecta a los frentes de onda. También definíamos el concepto de rayo, que es muy importante en la óptica geométrica que estuvimos viendo, ¿sí? Y que lo vamos a utilizar mucho acá. Los rayos son rectas perpendiculares a los frentes de ondas que denotan simplemente la dirección de propagación de la onda y por tanto la dirección en la que se está propagando la energía, ¿sí? O sea, de nuevo, acá tengo mi patrón de crestas y valles, estos son los frentes de onda,
¿sí? Los sucesivos frentes de ondas adyacentes están separados una longitud de onda lambda, ¿sí? Es la longitud de onda, obviamente, de la onda. Los rayos intersectan perpendicularmente estos frentes de onda e indican la dirección en la cual se está propagando la onda y por lo tanto la dirección en la cual se está transportando la energía que justamente es transferida por esa onda. Recordemos que las ondas son transportadoras de energía y cantidad de movimiento, ¿sí? Bueno, veamos algunas de las propiedades de las ondas, ¿sí? En este caso de luz, al incidir sobre la interfaz entre dos medios transparentes. En realidad estas propiedades no están restringidas solamente al espectro visible. Cuando hablamos de onda de luz, nos referimos a aquella región del espectro electromagnético correspondiente al espectro visible, ¿sí? Pero no hace falta que estemos sí o sí dentro de ese espectro. Estas propiedades que vamos a ver son válidas para cualquier onda electromagnética, cualquiera sea su frecuencia o longitud de onda dentro del espectro electromagnético, ¿sí? De hecho, muchas de las propiedades de las ondas electromagnéticas también son incluso compartidas con las ondas mecánicas. Bueno, veamos. Propiedades de las ondas al incidir sobre una interfaz, esto es, una superficie que separa dos medios transparentes. Medios transparentes son medios que pueden transmitir la luz, ¿sí? Por ejemplo, 1. Cuando la onda incide sobre la interfaz, parte de la onda incidente se refracta, esto es, se transmite al segundo medio, ¿sí? Y otra parte de la onda se refleja de vuelta hacia el primer medio. O sea, lo que estoy diciendo es que si vos tenés dos medios separados por una interfaz, que es esta que está indicada aquí horizontalmente, este con un índice de refracción NA y este con un índice de refracción NB, una onda que incide sobre esa interfaz se refleja parcialmente y otra parte de la onda se refracta a través del segundo medio. Entonces, en general, cuando una onda incide en la interfaz entre dos medios transparentes, parte de la onda se refleja y parte de la onda se transmite o se refracta. En general ocurre eso. Hay situaciones, como en la reflexión interna total, donde la onda incidente sobre la interfaz se refleja totalmente y nada de la onda se refracta, ¿sí? Pero ese es un caso bastante particular. Otra propiedad es que la frecuencia de la onda refractada y reflejada es la misma que la de la onda incidente. Esto es lo que yo te explicaba y te decía que las interfaces entre dos medios transparentes no son creadores ni destructores de onda, o sea, no modifican la frecuencia de la onda reflejada ni refractada. Cuando digo que no la modifican, quiere decir que la frecuencia de la onda reflejada y refractada es la misma que la de la onda incidente. Por lo tanto, si vos conoces la frecuencia de la onda incidente, aun cuando no te especifiquen la frecuencia de la onda refractada o reflejada, ya sabes que es la misma que la de la onda incidente, ¿sí? Sí. Esto que estamos viendo es análogo a lo que hemos visto antes, ¿verdad? Sí, es totalmente análogo, de hecho es lo mismo, porque yo para onda electromagnética expliqué un poco de esto. O no, o sea, me refiero a lo que hemos visto hoy de lentes, de la interfaz. Ah, sí, sí, totalmente. Sí, 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 Ah, Y, totalmente. y ahí eso que dijiste que creo que Perdón, era la no, una aclaración antes que me haga la otra pregunta. No sí, solo que no es totalmente análogo, es lo mismo, es el mismo fenómeno físico, ¿sí? Cuando un haz de luz incide sobre una lente, se experimentan los fenómenos de refracción y de hecho hay reflexión parcial en la lente. Por eso es que vos a la lente la podés ver, ¿sí? Si la luz no se reflejara parcialmente en la lente, vos no la verías, ¿sí? claro. Ahora sí, haceme la pregunta, Nacho. Eso que dijiste que la frecuencia de los rayos reflectados y refractados son lo mismo que de los incidentes. Sí, eh, Eso cuando la luz blanca se descompone no sé, de colores. O sea, cada color tendría la misma frecuencia que la luz blanca también. no, 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 no. Cada color tiene una frecuencia diferente, ¿sí? La luz blanca es una superposición de las diferentes longitudes de onda y cada longitud de onda en el vacío tiene una frecuencia diferente, ¿sí? Entonces los colores son de frecuencias distintas, diferentes, no tienen la misma frecuencia. En todo caso, cuando la luz de cada color se refracta o se refleje, no se modifica la frecuencia de ese color, pero los diferentes colores tienen Ah, diferentes frecuencias, ¿sí? bien. Sí, sí. Bien. Bueno, acá está el esquemita, ¿sí? Acá se ve un medio 1 a la izquierda, un medio 2 a la derecha, un haz de luz incidente
¿sí? Parte de la luz incidente se refleja en la interfaz y otra parte se refracta al segundo medio. Definimos el concepto de índice de refracción, ya lo vimos en onda electromagnética, lo denotamos con N, como el cociente entre la rapidez de fase de la onda en el vacío sobre la rapidez de fase en el medio al cual está asociado este índice de refracción. El índice de refracción es adimensional, ¿sí? Y siempre es mayor o igual que 1. Solo es igual a 1 en el vacío, ¿sí? O aproximadamente igual a 1 en la atmósfera, en el aire. Y en las otras sustancias siempre el índice de refracción es mayor que 1, lo que implica que la rapidez de fase de la onda electromagnética en el vacío es mayor que la rapidez de fase con la que se propagan en el medio material. Aquí está el detalle. N es el índice de refracción de un medio material, C la rapidez de la luz en el vacío, 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo, y B la rapidez de la luz en el medio material al cual le estamos calculando el índice de refracción. En la teoría electromagnética también aprendimos que el índice de refracción se puede calcular como la raíz cuadrada de K por K sub M, donde K sub M era la permitividad del dieléctrico, ¿sí? O simplemente constante dieléctrica, y K sub M es la permeabilidad, perdón, recién me equivoqué, K es la constante dieléctrica, ¿sí? O permitividad relativa, yo recién me confundí, la permitividad del dieléctrico es el épsilon, que es igual a K veces epsilon 0, ¿sí? Perdón ahí, esa es la permitividad del dieléctrico. Esta que está aquí es la permitividad relativa, justamente porque despejando de esta ecuación te vas a encontrar con que la constante dieléctrica K es la relación entre la permitividad del dieléctrico sobre la permitividad del espacio libre, ¿sí? Entonces K es la constante dieléctrica o también permitividad relativa que se llama. Y K sub M es la permeabilidad magnética relativa. Bien, vamos a ver, y aquí entra en juego, el fenómeno de dispersión del cual hablábamos hace un rato, ¿sí? Primero, ¿qué es el fenómeno de dispersión? La dispersión es la dependencia del índice de refracción con respecto a la longitud de onda en el vacío y por lo tanto con respecto a la frecuencia. O sea, la dispersión es lo que voy a explicar junto con la ley de Snell, que lo vamos a ver enseguida a continuación, el por qué la luz blanca se descompone en un espectro al atravesar un prisma, ¿sí? Aquí hay una grafiquita que muestra el fenómeno de dispersión. Fíjate, aquí se ve clarito como, por ejemplo, esta curva que está acá marcando ahora en naranja, que estaba originalmente en negro, muestra cómo varía, ¿sí?, el índice de refracción para el cristal de silicato, que es el vidrio, como función de la longitud de onda, ¿sí?, en el vacío que tiene la onda que lo atraviesa. Por ejemplo, fíjate, para una onda, vamos a cambiar el color aquí, para una onda que lo atraviesa con esta longitud que está aproximadamente en 450 nanómetros, el índice de refracción tiene este valor para el cristal de silicato. Mientras que para una longitud de onda en el vacío que está, por ejemplo, en torno a los 700 nanómetros, el índice de refracción es este valor así. Entonces fíjate que los índices de refracción, a pesar de que el material es el mismo siempre, cristal de silicato, ¿sí?, los índices de refracción se van modificando en función de la longitud de onda en el vacío correspondiente a la onda que se transmite a través de ese material. Esto es, como habíamos dicho, lo que justifica, lo vamos a ver a continuación, el fenómeno de dispersión en un prisma, ¿sí?, que es la descomposición de la luz blanca en todo el espectro visible una vez que se refracta o sale de ese prisma. El índice de refracción, por lo tanto, Ignacio, es una función de la longitud de onda. Y como el índice de refracción por definición es C sobre B, entonces despejando de acá tenemos que la rapidez con la que se propagan las ondas en un medio material tiene esta forma así. Como esto que está acá abajo es una función de la longitud de onda y C es una constante, o sea, no depende de la longitud de onda, entonces la rapidez de fase con la que se propagan las ondas electromagnéticas en un medio material es función de la longitud de onda. Y eso es una diferencia importantísima con respecto a las ondas mecánicas. En las ondas mecánicas, la rapidez de fase B era independiente de la longitud de onda y de la frecuencia de la onda.
dependía exclusivamente de las propiedades físicas del medio material. Sin embargo, en ondas electromagnéticas, la rapidez fase es una función de la longitud de onda. O sea que a diferentes longitudes de onda, la rapidez fase se va a ir modificando. Depende de la longitud de onda. Más aún, como hay una dependencia, si querés, con respecto a la longitud de onda en el vacío, y yo sé que C es igual a lambda 0 por F, entonces yo puedo despejar de acá la longitud de onda en el vacío en función de la frecuencia como C sobre F. Entonces esta ecuación la puedo escribir como B igual a C sobre el índice de refracción como función de C sobre F. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Se ve clarito que para diferentes valores de frecuencia F, como la constante C es una constante, justamente, ¿sí? O sea, no se modifica, para diferentes valores de la frecuencia F voy a tener diferentes valores del índice de refracción y voy a tener, por lo tanto, diferentes valores de la rapidez fase B. En otras palabras, la rapidez fase B es función de la frecuencia F de la onda electromagnética que se propaga en el medio. ¿Sí? Para diferentes frecuencias, para una F sub 1 voy a tener una rapidez fase B de F1, para una frecuencia F sub 2 voy a tener una rapidez fase B de F sub 2, y todas estas rapideces de fase van a ser desde luego rapideces de fase diferentes para cada una de las frecuencias. Entonces, de nuevo, insisto, la rapidez fase de las ondas electromagnéticas en un medio material sí depende o sí son función de la frecuencia y longitud de onda. No es lo mismo que lo que ocurre para las ondas mecánicas, donde la rapidez de fase era totalmente independiente de la longitud de onda y de la frecuencia de la onda mecánica. En síntesis, en un medio material, todas las ondas mecánicas de todas las frecuencias y de todas las longitudes de onda se propagan con la misma rapidez de fase, porque la rapidez esta es independiente de la longitud de onda y de la frecuencia. Sin embargo, en las ondas electromagnéticas esto no ocurre. La rapidez de fase de las ondas electromagnéticas en un medio material es función de la longitud de onda y de la frecuencia. ¿Sí? O sea, para diferentes longitudes de onda y diferentes frecuencias, la rapidez de fase de la onda en un medio material es diferente. Pero enfatizo la palabra material porque, sin embargo, la rapidez de fase de todas las ondas electromagnéticas en el vacío es independiente de la frecuencia. O sea, es la misma para todas las frecuencias. Entonces hay que tener cuidado con ese desglose, ¿sí? La rapidez de fase de la onda electromagnética depende de la longitud de onda y de la frecuencia, sí, pero solo en aquella situación en la cual la onda electromagnética se esté propagando en un medio material. ¿Sí? Entonces, en un medio material sí dependen de la longitud de onda y de la frecuencia la rapidez de fase de estas ondas electromagnéticas. Pero ojo, en el vacío, o sea, en el espacio exterior, por ejemplo, todas las ondas electromagnéticas se propagan con la misma rapidez de fase B independientemente de la longitud de onda y de su frecuencia. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso porque es una cuestión bastante ambigua, ¿sí? O sea, Gaby, Sí, más o menos si he entendido, en la imagen esa que vos has puesto con los colores, o sí. sea, poner cuando la onda pase por el cristal de silicato va a tener un determinado lambda y va a tener un determinado B, velocidad de fase. Y Uh-huh. después cuando pase por el cuarzo va a tener otro lambda diferente y otro B diferente. Sí, Así, digamos, todo claro, lo que pasa es que son materiales distintos, ¿no? O sea, no los tenés que mezclar va uno con cambiando. otro. No digo, cuando pase con uno va a tener cierto, cuando pase por otro va a Va a tener tener cierto. otro. Sí, 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 exactamente. Así, o sea, cuando vaya pasando por distintos medios, la onda va a ir cambiando, digamos. Eso Va a ir sería. cambiando, sí, va a ir cambiando su rapidez de fase, pero no su frecuencia. Y si va cambiando su rapidez de fase, va a ir cambiando su longitud de onda. ¿Sí? Pero ojo, la longitud de onda que cambia es la longitud de onda en el medio. Fíjate acá que en esta gráfica de los colores acá de donde se ve la variación del índice de refracción, el eje horizontal no es la longitud de onda en el medio, sino la longitud de onda en el vacío. O sea, la longitud de onda que traía la onda antes de incidir en el medio material, cuando venía por el vacío. ¿Sí? ¿Por qué se usa la longitud de onda en el vacío? Porque, como dijimos, cuando la onda vaya pasando por diferentes medios materiales, la rapidez de fase se va modificando, pero no así su frecuencia, y por lo tanto la longitud de onda se va modificando. O sea, no tiene sentido de definir la longitud de onda de la onda en términos del medio material cuando justamente esta longitud de onda se va modificando en función del medio material. Pero ojo, en el vacío, la longitud de onda, como la rapidez de fase está también perfectamente definida, que es C, para una frecuencia dada, entonces la longitud de onda queda perfectamente definida en el vacío. Y esa es la que se utiliza para hacer esta gráfica acá.
O sea, en el vacío, la frecuencia, la longitud de onda y c es siempre lo mismo. No, la longitud de onda de una onda a otra puede cambiar en el vacío. Lo que yo digo es simplemente que en el vacío C es una constante para toda la frecuencia F dependerá de la onda que estás considerando y la lambda sub 0 entonces queda perfectamente definida. ¿Sí? Porque ya Sí. C es definido y la frecuencia F está definida para tu onda. Pero en un medio material, si bien la frecuencia F es la misma, para diferente medio material la rapidez fase con la que se va a propagar la onda se va modificando. Entonces, si bien esta permanece constante para todos los medios, esta se va modificando para diferentes medios y la longitud de onda, por lo tanto, también se va a ir modificando para diferentes medios, aun cuando la onda sea esencialmente la misma. ¿Sí? Entonces, por eso es que se usa la longitud de onda en el vacío, porque esta está siempre bien definida y no admite ningún tipo de ambigüedad. En cambio, si yo te hablo de la longitud de onda en un medio material, y depende de qué medio material, ¿sí? Esta se va a ir O sea, modificando. te- perdón que te pregunte tanto, pero, o sea, la frecuencia de una onda va a ser la misma en el vacío o no esté en el vacío. Exacto. Ah, y de ahí el lambda, o sea, Se va a ese va a ir cambiar. adaptando dependiendo de cómo sea el medio material porque se propague. Ah, o sea, si yo tengo una onda que tiene el vacío y otra que no, la frecuencia va a ser la misma, cuando tiene el vacío va a tener c y va a quedar lambda sub cero y después Bien cuando tiene definido. otro medio la velocidad v va a ir Va a ir cambiando porque va a cambiar. cambiando dependiendo del medio en el cual se va propagando y se va a ir con eso modificando la longitud de onda lambda también. Entonces una misma onda, ponele que empezó arrancando en el vacío y se va propagando después por diferentes medios, va a ir modificando su longitud de onda en diferentes medios. Por más de que el haz que incide el mismo que venía del vacío con una cierta longitud de onda lambda sub cero. Bueno, al pasar por diferentes medios se va a ir modificando esa longitud de onda. De bueno, ¿Sí? está. Bien. Sí. A ver. Sí, no, cierta parte medio complicadita, a veces uno se hace lío. Bien, veamos entonces la ley de reflexión, sí que es la primera de las leyes que son fundamentales para entender todo lo que vimos hoy en óptica geométrica. Ley de reflexión. El rayo incidente, esto es lo que dice la ley de reflexión, ¿no? El rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal, la cual se define como aquella recta que es perpendicular a la interfaz o superficie de reflexión en el punto en el cual incide el rayo, están contenidos siempre en un mismo plano. O sea, vamos a ver el dibujito acá. Tenemos una interfaz, que acá la voy a dibujar con este color verde. Voy a empezar a engrosar esto un poco porque quiero que se vea un poquito más claro. ¿Sí? Aquí está. Tenemos esta interfaz, ¿sí? En color verde. Incide sobre ella este rayo y se refleja sobre esa superficie o interfaz. Ya aprendimos que la luz cuando incide, parte se refleja, parte se refracta en general. La recta normal es la recta que es perpendicular a la interfaz en el punto en el cual incide el rayo. Es decir, incide en este punto, entonces la recta normal es la recta perpendicular a la superficie y que pasa a través del punto en el cual incide el rayo sobre la interfaz. Bien, la ley de reflexión me garantiza que el rayo incidente, el rayo reflejado y esa recta normal están siempre contenidos en el mismo plano, que en este caso sería el plano de la pantalla. ¿Sí? Y además me asegura algo fundamental, el rayo incidente y el rayo reflejado forman siempre el mismo ángulo respecto a la normal. O sea, que este ángulo así, que es el ángulo de incidencia θ sub i, es igual a este ángulo así, que es el ángulo de reflexión θ sub r. Entonces la ley de reflexión me garantiza esto que está escrito acá. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Siempre esos ángulos, sin excepción, están medidos respecto de la normal. Que insisto una vez más, la normal es la recta perpendicular a la interfaz en el punto en el cual la luz está incidiendo sobre esa interfaz. Aquí está indicado, ¿sí? El θ sub i es el ángulo de incidencia y el θ sub r el ángulo de reflexión. Una aclaración que acá yo no hice, cuando te hablen de incidencia normal, se refiere a que la luz incide perpendicularmente a la superficie, esto es en la dirección de la recta normal, o sea así. En ese caso, como la dirección de la luz incidente y la de la recta normal coinciden, ¿sí? Esta es la luz incidente y esta también es la recta normal,
entonces el ángulo de incidencia para la incidencia normal es 0 y ese también es el ángulo de reflexión, o sea que la luz se refleja sobre sí misma, que era lo que veíamos que pasaba hoy en los espejos esféricos, ¿sí? Los espejos esféricos, cuando la luz del objeto incidía en dirección normal al espejo, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaba el centro, entonces se reflejaba sobre sí mismo porque el ángulo de incidencia era igual a 0 y el ángulo de reflexión también debía ser igual a 0. Entonces, incidencia normal significa que el ángulo de incidencia y reflexión es de 0 grados. Se llama normal justamente porque incide en dirección perpendicular a la interfaz, ¿sí? La otra ley importante es la ley de refracción, que también se llama ley de Snell, que es una consecuencia directa del teorema de Fermat. Esta ley de refracción, o ley de Snell, establece que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal yacen en el mismo plano. O sea, aquí tenemos de vuelta nuestra interfaz. Incide un rayo, desde luego este rayo también se va a reflejar, pero ahora para no entorpecerlo al dibujo, simplemente dibujo la parte que se refracta, ¿sí? Se refractará de esta manera. La ley de Snell o de refracción me dice que el rayo incidente, la recta normal, que es esta así, y el rayo refractado están contenidos en el mismo plano, que en este caso sería de nuevo el plano de la pantalla. Además me garantiza que el ángulo de incidencia que se mide respecto de la normal, esto es, este ángulo, θ sub A, y el ángulo de refracción, que acá llamé θ sub B, ambos medidos respecto de la normal y el rayo incidente y refractado, verifican esta relación, que es justamente la expresión matemática de la ley de Snell. NA por seno de θ A es igual a NB por seno de θ B, donde NA es el índice de refracción del medio desde el cual incide el rayo, o sea, donde está la luz incidente. Y N sub B es el índice de refracción del medio a través del cual se refracta el rayo. ¿Sí? Aquí se ve. Este es el medio con índice de refracción N sub A y este es el medio con índice de refracción N sub B. Bueno, acá está aclarado, ¿sí? Θ sub A el ángulo de incidencia, θ sub B el ángulo de refracción, siempre medidos respecto de la normal. De nuevo, si acá te dicen que la incidencia es normal, quiere decir que el rayo incide en una dirección paralela a la de la recta normal, que sería así, y en ese caso, de acuerdo a la ley de Snell, el rayo no se desvía en absoluto cuando atraviesa la superficie de refracción o la interfaz a través de la cual se refracta. ¿Por qué? Porque como el ángulo de incidencia es igual a 0, es decir, esto es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0, y como el índice de refracción N sub B es distinto de 0, la única forma en la cual esta ecuación se va a verificar es que este seno es igual a 0, lo cual implica que el ángulo de refracción es igual a 0. ¿Sí? Es una consecuencia directa de la ley de Snell. Es un caso particular. Bueno, mira, justo acá estaba aclarado, la incidencia es normal, en este caso θ sub A igual a θ sub B igual a θ sub R igual a 0 grados. ¿Sí? O sea, ahí puse θ sub R, el ángulo de reflexión es el mismo, también es 0 grados, como vimos hace un rato. Vamos a estudiar ahora el primero de los fenómenos que tiene una aplicación práctica muy importante, que es la reflexión interna total. Digo una aplicación práctica muy importante porque la reflexión interna total es la manera o el principio de funcionamiento de las fibras ópticas. ¿Sí? Las fibras ópticas que hoy en día son tan importantes funcionan en virtud de la reflexión interna total. Veamos en qué consiste este fenómeno. En este caso, la luz incidente sobre la interfaz que separa dos medios se refleja totalmente sin que nada se refracte. ¿De verdad que yo te había dicho de que generalmente la luz incidente en una superficie parte se reflejaba y otra parte se refractaba? Sin embargo, la reflexión interna total constituye un caso muy especial en el cual la luz incidente no se refracta en absoluto y por el contrario el 100% de la luz se refleja. Obviamente esto ocurre bajo ciertas condiciones especiales que la vamos a enunciar a continuación. En primer lugar, ocurre únicamente cuando la luz incide desde un medio de mayor índice de refracción hacia uno de menor índice de refracción. O sea, el índice de refracción del primer medio A es mayor que la del segundo medio N sub B, a través del cual se intenta refractar la luz.
La otra condición es que si se cumple la primera, o sea, la que acabamos de enunciar, entonces la reflexión interna total se da para ángulos de incidencia mayores o iguales a cierto ángulo crítico que viene dado por la siguiente ecuación. Seno de θ crítico es igual a NB sobre NA. Acá está el fenómeno explicado. Fíjate, tenemos aquí la interfaz que separa dos medios, ¿sí?, de diferentes índices de refracción. La luz incide desde este medio NA que tiene un índice de refracción mayor que el segundo medio material a través del cual se quiere refractar. Si el ángulo de incidencia θ sub A es menor que el ángulo crítico, entonces parte de la luz se va a reflejar y otra parte se va a refractar. En otras palabras, acá hay tanto reflexión como refracción. Cuando el ángulo de incidencia toma el valor del ángulo crítico, que es el ángulo crítico que verifica esta expresión de acá arriba, entonces lo que vamos a obtener es que la luz incidente se refracta, vamos a cambiarle el color acá para que sea un poco más vistoso, se refracta tangencialmente a la superficie, esto es formando un ángulo de 90 grados con respecto a la normal. De allí que para ángulos mayores que el θ crítico, entonces la luz que incide no se refracta en absoluto, o sea, nada se refracta y totalmente se refleja como se observa acá. Desde luego, la reflexión interna total verifica la ley de reflexión de manera tal que el ángulo de incidencia es igual al ángulo con el que se refleja la luz, que es θ sub b en este caso. ¿Sí? Entonces, condiciones para que ocurra la reflexión interna total. En primer lugar, la luz tiene que incidir desde un medio de mayor índice de refracción y tratar de pasar hacia un medio de menor índice de refracción. Si eso no se cumple, no se puede dar jamás la reflexión interna total. La misma ocurre siempre que el ángulo de incidencia sea mayor o igual que cierto ángulo crítico. Ese ángulo crítico verifica esta expresión que está aquí marcada. Seno de θ crítico es igual a NB sobre NA. Es muy fácil de demostrar esa ecuación. Te lo dejo como ejercicio, pero sale como consecuencia directa de aplicación de la ley de Snell. Para este segundo caso, en el que el ángulo de refracción es de 90 grados. Cuando el ángulo de incidencia es mayor o igual que el ángulo crítico, entonces estamos en presencia de la reflexión interna total, ¿sí? Y en ese caso, entonces, toda la luz incidente se refleja totalmente y nada se refracta. De ahí que se llama reflexión interna total, ¿sí? Entonces es un caso particular en el cual la luz que incide sobre una superficie no se refracta en absoluto y todo se refleja. Como te decía, esto es una aplicación, o tiene una aplicación directa en las fibras ópticas. Las fibras ópticas, ¿sí?, si yo dibujo acá una porción de fibra óptica, tienen lo que se llama un cierto ángulo de admisión. Ese ángulo de admisión es el ángulo con el cual tiene que incidir este rayo de manera tal que se presente la reflexión interna total. Entonces, en la medida que estemos dentro de lo que se llama el cono de admisión, que es el cono que contiene todos los ángulos posibles para los cuales se da la reflexión interna total, el rayo incidente no se va a refractar en absoluto y todo se va a ir reflejando a lo largo de la fibra óptica, y esta es la manera en la cual se logra transmitir la información a través de las fibras ópticas. ¿Sí? Hay una reflexión interna total. De hecho, si vos mirás alguna vez algunos dispositivos que funcionan con fibra óptica, vas a ver que tienen una cierta luminosidad, ¿sí? Por eso también se habla de que cuando era la polémica acá en Argentina con la red federal de fibra óptica, que es la red FEFO que le llaman, muchas veces se hablaba y la gente no entendía por qué, de que, sí, está puesta la red, pero no está iluminada, te decían. Y muchos pensaban, ¿iluminada qué? ¿Que no le han puesto un foco de luz para que vean a la noche? No, iluminada se dice, es un término técnico, o en verdad no es técnico, pero coloquial, dentro de este universo técnico, para referirse a que a través de la fibra óptica efectivamente está en uso y se está transmitiendo un haz que está transfiriendo información. En otras palabras, cuando decían o discutían si la red estaba iluminada o no, se referían a ver, ¿la está usando o no la está usando la fibra óptica? Posiblemente te has dedicado a tirarla y no la estás empleando para nada. ¿Entendés? Y ahí viene el término, porque se produce reflexión interna total. Entonces queda iluminada por dentro. ¿Sí? Bien. Y Gaby, Sí, pregúntame, Nacho. ahí en la fibra óptica, cada vez que va chocando el haz de se va luz, reflejando. se va reflejando. O sea,
que hay que poner como un montón de interfaces para que se vaya Es que la reflejando. interfaz la produce la misma fibra óptica, porque la fibra óptica Claro. ya tiene un cierto índice de refracción, que le llamamos N sub A, que es mayor que el índice de refracción N sub B que la rodea. ¿Sí? Te voy a preguntar. No hay ningún problema con eso. Ya la misma fibra óptica, por definición, tiene un índice de refracción mayor que la del medio que la rodea. Por lo tanto, se puede presentar la reflexión interna total. Si igual la fibra óptica la sumergís en un medio que tenga un mayor índice de refracción que ella, no va a poder transmitir ningún tipo de dato porque no se va a producir el fenómeno de reflexión interna total. O sea que una fibra óptica que tenga aquí por abajo del agua no va a ser la misma que una que vaya en el aire. La ¿Cómo verdad, es? mira, desconozco si hay diferentes tipos de fibra óptica para el aire o para el agua. Yo creo que no, la verdad no lo sé, no me gusta a mí opinar de lo que no sé, pero en Ah, verdad bastaría con que vos tengas una fibra óptica, por ejemplo, que tenga mayor índice de refracción que el agua, al menos desde el punto de vista teórico, ya automáticamente va a tener mayor índice de refracción que el aire, que es 1. Entonces la misma fibra óptica que usa en el agua la podría usar en el aire. Pero ahora que voy, en términos estrictamente técnicos, desconozco si se le hace algún tipo de modificación especial por algún tipo de contingencia que pueda presentar el hecho de que esté sumergida en agua y no sumergida en aire. ¿Sí? Pero desde el punto de vista estrictamente físico y teórico, una fibra óptica que funciona en agua y automáticamente funciona en aire. Porque el índice de reflexión del aire es menor que el del agua. ¿Sí? claro, claro. A ver, sí. Bien. Vamos a ver ahora otro concepto que es bastante importante, que es el concepto de polarización. ¿Sí? La polarización, Ignacio, se describe siempre en términos del vector de campo eléctrico de la onda electromagnética. ¿Sí? Ya habíamos adelantado algo de esto cuando vimos justamente las OE, ¿sí? Las ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son los tipos de polarización que tenemos? El más sencillo de todo es la denominada polarización lineal. En ella, ¿sí?, el vector de campo eléctrico de la onda oscila siempre paralelo a una cierta dirección denominada dirección de polarización. O sea que nosotros vamos a decir que una onda electromagnética está polarizada linealmente a lo largo de cierta dirección X, si solamente si el vector de campo eléctrico de la onda, en cualquier coordenada X, en cualquier instante de tiempo T, está siempre paralelo a esa dirección. ¿Sí? O sea, oscila paralelamente a la dirección de polarización. Es importante entender acá, ¿sí?, yo adelantándome un poco, el concepto de luz no polarizada o natural. ¿Sí? La luz no polarizada o natural, o en verdad, luz polarizada al azar se le llama. Yo te adelanté algo de esto, te dije que la luz natural, ¿sí?, o por ejemplo la luz emitida por un foco convencional, ¿sí?, que no sea un rayo láser, ¿sí?, por un foco convencional, esa luz se emite esencialmente en átomos individuales. ¿Sí? Podemos hacer un dibujito acá. Se emite esencialmente en los átomos individuales de la fuente. Suponete que voy a tener la fuente y estos son los átomos de la fuente. Entonces, cada átomo emite o actúa como un radiador de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Esas ondas electromagnéticas tienen cada una duración aproximada de 10 a la menos 8 segundos. O sea, yo te dije que eran como paquetes discretos de ondas que sí eran emitidas individualmente en cada átomo. ¿Sí? No era un tren de onda infinito en el sentido estricto. Cada uno de esos átomos emite trenes de ondas, ¿sí? Estos trenes de ondas son estos paquetes que están aquí marcados, emiten trenes de ondas que están polarizados en direcciones totalmente al azar. Por lo tanto, si yo hago una vista transversal del campo eléctrico, voy a tener que un tren de ondas se emite con esta dirección de polarización, otro con esta dirección, otro con esta dirección y así sucesivamente. Entonces la luz natural, como no tiene una dirección preferida de polarización, porque las fuentes individuales, estos átomos individuales emiten en todas las direcciones posibles de polarización de manera totalmente al azar, entonces se dice que la luz natural está no polarizada, pero en verdad, como bien dice el Hedge, que es un libro de óptica, que se dedica solamente a estudiar la parte de óptica, dice, es incorrecto decir que la luz no está polarizada. Sí lo está polarizada linealmente. Lo que pasa que en los sucesivos trenes de onda, la dirección de polarización se va modificando de manera totalmente aleatoria. ¿Sí? Entonces, por eso dice el libro que el término más correcto sería decir que es luz polarizada al azar. ¿Sí? No hay una dirección predilecta de polarización, porque cada tren de onda está polarizado en una dirección totalmente al azar. Esa es la característica de la luz natural o luz no polarizada o luz polarizada al azar. También, adelantándonos un poco, en términos matemáticos,
la luz polarizada al azar se puede expresar matemáticamente como la superposición de dos ondas electromagnéticas incoherentes entre sí, es decir, tienen una relación de fase que no permanece constante en el tiempo. Además tienen que tener la misma amplitud, ¿sí?, y la misma frecuencia. Entonces, cuando yo haga la suma de esas dos ondas electromagnéticas que están o mantienen una relación de fase variable en el tiempo, es decir, que son incoherentes y que tienen igual amplitud e igual frecuencia, entonces la luz natural siempre se puede considerar en términos matemáticos como una superposición de estas dos ondas electromagnéticas incoherentes entre sí, es decir, que mantienen una relación de fase que va cambiando en el tiempo de forma totalmente aleatoria, son perpendiculares entre sí, o sea, el vector de campo eléctrico E sub 1 es perpendicular al vector de campo eléctrico E sub 2 en todo tiempo y en cualquier posición, y además tienen igual amplitud y frecuencia. A resumidas cuentas, ¿qué podemos decir de la luz natural? La luz natural se origina en los átomos individuales de las fuentes ordinarias, de manera tal que está constituida por sucesivos trenes de onda, ¿sí?, de longitud finita, que duran 10 a la menos 8 segundos aproximadamente cada uno, y cada uno de estos sucesivos trenes de onda están polarizados en direcciones totalmente al azar. Por lo tanto, la luz natural se le llama también luz polarizada al azar o mal llamada luz no polarizada, ¿sí? No tiene una dirección predilecta de polarización. En términos matemáticos, esa luz no polarizada se puede describir como la superposición de dos ondas incoherentes, esto es, que mantienen una relación de fase que no es constante en el tiempo, y tales que esas ondas electromagnéticas e incoherentes son perpendiculares entre sí en todo instante de tiempo y en toda posición, y además tienen la misma amplitud y la misma frecuencia. Entonces, la superposición de esas dos ondas me va a generar luz natural o polarizada al azar. Más aún, ya sabemos nosotros en la teoría de ondas electromagnéticas que las ondas electromagnéticas justamente verifican el principio de superposición. Por lo tanto, esta expresión que aquí y hasta ahora era puramente matemática, en realidad tiene una aplicación física. Y es que el principio de superposición me garantiza, mirá, que si vos agarrás y sumás estas dos ondas incoherentes de igual amplitud y perpendiculares entre sí, entonces, en la vida real, en la práctica, la onda resultante va a ser justamente luz natural o polarizada al azar, debido a que las ondas electromagnéticas verifican el principio de superposición. En otras palabras, la onda resultante es la suma de las ondas individuales. Por lo tanto, esta descripción puramente, que inicialmente era puramente matemática y que me permitía simplemente escribir este campo eléctrico que caracterizaba la onda natural o la luz natural como una combinación lineal de dos expresiones E sub 1 y E sub 2 de campo eléctrico, no queda en algo puramente matemático únicamente, sino que además, en virtud del principio de superposición, me garantiza esta expresión que si yo genero dos ondas, E sub 1 y E sub 2, que se propaguen simultáneamente por la misma región del medio y que sean incoherentes, con igual amplitud, igual frecuencia y que oscilen perpendicularmente entre sí, entonces voy a estar produciendo luz natural o no polarizada o polarizada al azar. Todo eso justificado por el principio de superposición. Estos detalles en realidad no hace tanta falta saberlo, pero sí me interesa explicarlo porque no están en los libros, ¿sí? Entonces, aquí está lo que hablamos recién: luz no polarizada o natural es una superposición de ondas polarizadas linealmente en todas las posibles direcciones, perpendiculares a la dirección de propagación, desde luego, porque recordemos que toda onda electromagnética, y por tanto la luz, es una onda transversal. Esta es la luz emitida normalmente por cualquier fuente que no sea un láser, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, aquí están las propiedades de las que hablamos recién. La luz linealmente polarizada se puede siempre descomponer como la suma de dos ondas linealmente polarizadas en dos direcciones perpendiculares cualquiera y que están en fase entre sí. Entonces, si vos venís y tenés una onda linealmente polarizada, de manera tal que el campo eléctrico oscila en una cierta dirección de polarización, como se ve acá, la voy a remarcar en verde, entonces siempre ese campo eléctrico que vibra en esa dirección en la cual está polarizada linealmente la onda, se puede descomponer en dos campos eléctricos E sub 2 y E sub 1. Y por lo tanto puedo describir ese campo eléctrico
linealmente polarizado a lo largo de esta dirección en verde que está aquí marcada, ¿sí? La vamos a marcar así. Puede descomponerse campo eléctrico en términos matemáticos como una combinación lineal de dos campos eléctricos E sub 1 y E sub 2, ¿sí? O de dos ondas, E sub 1 y E sub 2, que están polarizadas en direcciones perpendiculares entre sí y que están en fase entre sí. Siempre puedo hacer esa descomposición, ¿sí? Es una simple descomposición vectorial. Ahora bien, esa descomposición es desde un punto de vista estrictamente matemático. Ahora la pregunta es, ¿eso se puede llevar a cabo desde un punto de vista físico? Sí, porque de nuevo viene el principio de superposición a salvarnos las papas y nos dice, mira, el principio de superposición me dice que si yo llego a hacer propagar esta onda E1 y esta onda E2 simultáneamente por una misma región de un medio, entonces la onda resultante es simplemente la suma de ellas dos. Y esta suma era el campo eléctrico E asociado a la onda original que se propagaba. En otras palabras, la onda electromagnética que estaba polarizada linealmente a lo largo de esta dirección verde se puede, tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista físico, reemplazar de manera totalmente equivalente por dos ondas con campos E sub 1 y E sub 2 que oscilan perpendicularmente y en fase entre sí. O sea, esta descomposición de la onda E en términos de dos ondas E sub 1 y E sub 2 no es simplemente un artificio matemático, sino que además, en virtud del principio de superposición, yo sé que si produzco estas dos ondas individualmente, la E sub 2 y la E sub 1, al superponerse la misma, la onda resultante va a ser la suma de ellas dos. Y como E sub 1 y E sub 2 eran las componentes de esta onda original E, entonces la suma de estas dos ondas individuales E sub 1 y E sub 2, de acuerdo al principio de superposición, va a ser la onda original E, o caracterizada por el campo eléctrico E, que se estaba propagando. O sea que desde un punto de vista físico, la situación es totalmente indistinguible si por el medio se está propagando una sola onda caracterizada por este campo eléctrico E, o bien se están propagando dos ondas caracterizadas simultáneamente por este campo eléctrico E sub 1 y este campo eléctrico E sub 2. O sea, es imposible distinguir desde un punto de vista físico cuando se está propagando únicamente esta onda E solita de acá, o bien se están propagando simultáneamente estas dos ondas E sub 1 y E sub 2 que al superponerse dan origen a la onda E. ¿Sí? Es indistinguible una situación una de otra. ¿Y Gaby? Sí, Cada, a su vez, E1 y E2 pueden estar formadas por otras. sí, totalmente. Sí, 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 Ah, totalmente. ya. Sí, sí. Podríamos descomponer E sub 1 y E sub 2 en otros pares de ondas y así incluso ir complicando la situación tanto como vos quieras. En cualquier caso, como desde el punto de vista matemático, la suma de todas esas ondas E1, E2, cuando digo ondas E1, en verdad vos sabés que la onda electromagnética está constituida por un campo eléctrico y magnético, ¿sí? Pero bueno, Sí. acá como que nos enfocamos en la polarización solamente en el campo eléctrico, ¿sí? Entonces yo hablo, está mal decir la onda E, porque en verdad hay un campo eléctrico y magnético también. Pero bueno, hacemos foco en esa onda, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que me preguntabas. Sí, podría descomponer cada uno de los campos en cada vez más campos componentes, ¿sí? Luego, el principio de superposición me garantiza de que si yo en esa región del espacio, en vez de hacer propagar una sola onda E, hago propagar todas esas ondas componentes, ¿sí? En las cuales yo descompongo la onda original, la onda resultante, o la vibración resultante, va a ser totalmente equivalente y por lo tanto indistinguible de la onda original única que se propagaba con un campo eléctrico E. ¿Sí? Eso en virtud del principio de superposición. Por eso yo te decía de que esta descomposición matemática no queda solo en algo puramente matemático. ¿Sí? O sea, no es que vine y matemáticamente descompuse este vector en dos vectores E1 y E2, sí también lo puedes hacer. No hay problema, desde el punto de vista matemático no hay ningún tipo de restricción. Pero va más allá de eso, de lo matemático de la descripción. Y es que el principio de superposición me garantiza que tal descomposición matemática en la práctica se puede llevar a cabo y conseguir que dos ondas E sub 1 y E sub 2 que se superponen y viajan por lo tanto por la misma región de un medio, al sumarse, ¿sí? Al superponerse, me dan origen a esta onda E. O sea que no queda en una simple relación matemática, sino que en la práctica realmente estas dos ondas superpuestas me dan origen a esta onda original E, haciendo que la situación sea indistinguible de cuando se propaga una sola onda o las dos ondas E sub 1 y E sub 2. ¿Sí? Bien, sí.
Aquí está aclarado, ¿ves? Es decir, por principio de superposición, una onda polarizada linealmente en una dirección es totalmente equivalente a la superposición de dos ondas polarizadas linealmente en direcciones perpendiculares y en fase, y con la misma amplitud, ¿sí? Acá no lo anoté, pero con la misma amplitud, tal que su suma sea la onda original en cualquier instante y punto, ¿sí? Acá está también la observación para la luz natural. Esta luz natural es totalmente equivalente, como habíamos adelantado hace un rato, a la superposición de dos ondas polarizadas linealmente en direcciones perpendiculares entre sí, de igual amplitud y con una relación de fase variable en el tiempo, de manera tal que son incoherentes. ¿Sí? Eso también lo vimos recién. Vamos a ver, ¿sí?, los filtros polarizadores. No nos queda mucho, ¿sí? De hecho ya terminamos. Vamos a ver los filtros polarizadores, o también llamados Polaroid, ¿sí? ¿Qué funciones tienen? Bueno, los filtros polarizadores o Polaroid que vamos a ver nosotros funcionan en base a una propiedad que se llama dicroísmo, que es la absorción selectiva de la luz en función de la dirección de polarización. O sea, los filtros polarizadores del tipo Polaroid absorben más o menos la luz dependiendo de en qué dirección esté polarizada la luz, justamente. ¿Sí? Están caracterizados por un eje de polarización o de transmisión. Y aquí es donde hacemos la intersección de estos dos hechos. Cuando la luz natural, o bien que ya estaba previamente polarizada linealmente en alguna dirección, incide en el filtro, este filtro polarizador o Polaroid solo permite el paso de la componente de luz polarizada en la dirección correspondiente al eje de polarización y bloquea el paso de la componente polarizada en dirección perpendicular a dicho eje. Así, la onda transmitida a través de dicho filtro se encuentra linealmente polarizada en la dirección del eje de polarización. Veamos acá en el dibujito. Acá tenemos la luz no polarizada a la izquierda, ¿sí? Como es no polarizada o natural, se dibuja con el campo eléctrico en todas las direcciones para enfatizar el hecho de que no tiene una dirección predilecta de polarización, sino que la misma es totalmente al azar. Incide sobre el primer polarizador, que es este que está aquí. Este polarizador tiene un eje de transmisión o un eje de polarización que viene indicado por la línea en verde ahí que estoy marcando. Cuando la luz natural incide sobre ese polarizador, el polarizador solamente permite el paso de aquella componente de luz que está contenida o paralela a la dirección del eje de polarización, que en este caso, fíjate, viene dibujada acá por este campo eléctrico en verde que estoy trazando. Y por el contrario, el resto de la componente perpendicular al eje de polarización no puede ser transmitida más allá del polarizador, que es absorbida totalmente por ese polarizador. Esa es la función del dicroísmo. La propiedad del dicroísmo del polarizador es que absorbe la componente polarizada en la dirección perpendicular al eje, pero permite el paso de la componente polarizada en la dirección del eje de polarización. Recordemos, Ignacio, lo acabamos de ver, pero recordamos de nuevo, que esta luz no polarizada se puede representar matemáticamente como la superposición de dos ondas incoherentes, esto es con relación de fase aleatoria entre sí, de igual amplitud y con oscilación perpendicular. Entonces yo podría venir y agarrar esta luz no polarizada y representarla en términos de una E sub 1, ponele, paralela al eje del polarizador y otra E sub 2 perpendicular al eje del polarizador. Estas dos ondas, que vienen caracterizadas por el campo E1 y E2, oscilan perpendicularmente entre sí con igual amplitud, pero con relación de fase totalmente aleatoria. Entonces, en lo que respecta al polarizador y en virtud del principio de superposición, la situación es totalmente indistinguible para el polarizador si yo estoy iluminando el mismo con luz natural emitida de una fuente o bien con la superposición de dos ondas E1 y E2 de igual amplitud, ortogonales entre sí y con relación de fase aleatoria, por lo tanto comportamiento incoherente. El polarizador ni se entera de una situación u otra. Por lo tanto, puedo tratar siempre a la luz incidente o no polarizada como la superposición de estas dos ondas, una polarizada linealmente en dirección paralela al eje del polarizador, otra en dirección perpendicular al eje del polarizador, y ver que el polarizador solo va a permitir el paso de esta componente en la dirección del eje del polarizador y para nada va a permitir que pase nada de esta componente perpendicular al eje del polarizador. El fenómeno físico es indistinguible de cuando ilumino con esas dos ondas o bien con luz no polarizada.
Bueno, Gaby, sí, ahí, o sea, yo estoy poniendo ese polarizador porque me interesa que me quede la luz polarizada. en esa En esa dirección, dirección, ¿verdad? sí. Si vos querés que te quede en otra dirección, bueno, lo empezás a girar al polarizador para que te quede en la dirección que vos desees. ¿Sí? Ah, lo voy a girar. ¿Sí? Lo podés Ah, girar. ¿Estamos? sí. Bien. Vamos a enunciar ahora la ley de Malus, ¿sí? Que es la aplicación de la figura que tenemos acá. La ley de Malus, es bastante fácil de deducir, dice que sea phi el ángulo entre el eje del primer polarizador y el del segundo polarizador que se llama analizador. Fíjate, acá tenemos un polarizador y acá tenemos el analizador, que es como se llama el segundo polarizador que se pone a continuación del primero. Bueno, phi, el ángulo phi del que hablamos, es el ángulo que forman los ejes de los diferentes polarizadores. Por ejemplo, acá, esta es la dirección de este polarizador y esta es la dirección de este analizador o segundo polarizador. Si yo la proyecto hacia el primer polarizador, entonces esa dirección es esa y el ángulo θ que forman es este, o phi, perdón, que forman, es este a indicar. ¿Sí? Es el ángulo que existe entre los ejes de los polarizadores. La ley de Malus, que insisto es súper fácil de deducir, garantiza que la intensidad transmitida, a través del analizador, o sea, del segundo polarizador, que es este que está acá, es igual a I máxima por coseno cuadrado de phi, donde phi es el ángulo entre los ejes de los dos polarizadores. ¿Qué es cada cosa? I máxima es I sub 0 sobre 2. Es la intensidad de la luz polarizada que incide sobre el analizador. O sea, que la onda de luz que está siendo transmitida entre el polarizador y el analizador tiene una intensidad I máxima que llamamos, que es igual a I sub 0 sobre 2. Ya vamos a ver por qué la llamamos I máxima. E I sub 0 es la intensidad que traía la luz no polarizada o luz natural que incide sobre el primer polarizador. O sea, que cuando la luz natural o no polarizada incide sobre el primer polarizador, solo se transmite la mitad de su intensidad. Y esta mitad de intensidad es lo que llamamos intensidad máxima. Esa intensidad máxima es la que aparece en la ley de Malus. ¿Sí? Aquí está. I máximo es I sub 0 sobre 2, como dijimos, la intensidad de la luz polarizada que incide sobre el analizador. E I sub 0 es la intensidad de la luz no polarizada o natural que incide sobre el primer polarizador. Y, desde luego, como había dicho también, es la intensidad transmitida por el analizador, que es el segundo polarizador que está acá. ¿Sí? ¿Por qué se llama I máxima a esta intensidad de I sub 0 sobre 2? Porque viendo la ley de Malus, como el coseno cuadrado este varía entre 0 y 1, entonces la máxima intensidad que vas a poder transmitir a través del analizador es justamente este valor I máximo, que es I sub 0 sobre 2. Por eso se llama I máxima, porque es la máxima intensidad que puede ser transmitida por el analizador. Yo aquí no hice algunas aclaraciones que son un poco obvias, pero lo voy a explicar igual. Si los polarizadores están cruzados, esto es, sus ejes de transmisión forman un ángulo de 90 grados, entonces la intensidad transmitida por el analizador es igual a 0. Mientras que si están alineados, forman un ángulo de 0 grados los ejes de transmisión o de polarización, la intensidad transmitida es justamente la intensidad máxima, y la cual es un medio de la intensidad de la luz natural antes de incidir sobre el primer polarizador. ¿Eh? Esa es la ley de Malus, es súper fácil de aplicar. En el caso de que vos tengas, no está de más aclarar la situación, venís y pones un tercer polarizador acá con un cierto ángulo, bueno, la ley de Malus entre este polarizador y este de acá se aplica sin ningún tipo de problema, solamente que ahora la intensidad máxima, ¿sí?, es la intensidad que fue transmitida por el analizador, o sea, por el segundo polarizador. O sea, se va aplicando de forma sucesiva la ley de Malus. ¿Y Sí, Gaby? Por polarizador, o sea, ¿hay una sola dirección por polarizador? sí, hay una sola dirección de polarización por cada polarizador. Sí, sí, sí. Y si, o sea, si yo lo estoy girando constantemente, no,
no va a valer que se polarice todas las direcciones. ¿Cómo se polarice todas las direcciones? O sea, está en una posición ahora y tiene un... Sí, tiene cierta dirección de polarización. Vos me decís, che, lo modifico ahora, lo voy girando y se va a ir polarizando en otras direcciones luz transmitida. Sí, sí se va a ir transmitiendo en otras direcciones de polarización. Excepto en el caso de que los polarizadores queden cruzados. O sea, que el ángulo que forman los polarizadores sea de 90 grados. En ese caso no se va a transmitir nada de luz a través del analizador. ¿Sí? Pero en otras circunstancias, sí, para diferentes posiciones del analizador, la luz transmitida se va a ir transmitiendo en diferentes direcciones. O sea, se va a ir transmitiendo con diferentes direcciones de polarización, quiero decir. O sea que como mínimo necesito dos polarizadores para que ya no haya luz, digamos. Sería. Sí, para que no se transmita luz, van a estar por lo menos dos y que estén cruzados. Sí, sí. Claro, bien. ¿Vamos? Sí. Eh, Fíjate, de hecho, aquí ya que estamos hablando de la dirección de polarización, la primera onda se transmite con una dirección de polarización dada por esta recta en verde que es la del eje de transmisión, y se lo ve acá. Espera, vamos a dibujarlo bien. Se lo ve acá. Pero después que incide sobre el segundo polarizador que es el analizador, la onda se transmite con un campo eléctrico polarizado en la dirección de este segundo analizador. ¿Sí? Y de hecho, si yo ahora colocar acá, como te decía vos, un tercer polarizador, ¿sí? Que esa circunferencia y ese trazado, que tenga por ejemplo esta dirección, entonces el campo que se transmite a través de este segundo analizador tendrá la dirección de polarización del segundo analizador, que es este campo que estoy dibujando ahí. Y si querés calcular la intensidad de ese, bueno, aplicás la ley de Malus, ¿sí? Solamente que ahora la intensidad máxima es la intensidad que había entre el primer analizador y el segundo analizador, ¿sí? Que es la intensidad I transmitida por el primer analizador. Entonces va a tener I, y entonces va a tener, al aplicar la ley de Malus acá, va a ser que la intensidad I' a través del segundo analizador es I por coseno cuadrado de phi, que es el ángulo que forman los polarizadores, ¿sí? Donde el I ahora, como te dije, es la intensidad I sub 0 sobre 2 por coseno cuadrado de phi sub 1, donde phi sub 1 era el ángulo que forma el primer analizador con el primer polarizador, ¿sí? Se nos va aplicando de Y, forma sucesiva, digamos. y otra duda, Gaby. Sí, Eh, la luz incidente no polarizada, la inicial, sí, que vos dijiste que se la puede escribir como superposición. sí, Una vez que pasa por el polarizador, y poner ya estamos en el segundo caso, que sí, está la dirección cruzada, acá. es, se puede, si bien está escrita el de las dos perpendiculares, Sí, ¿verdad? Ya una vez que pasa el tercero, que queda solo la vertical, esa se puede escribir de dos formas, o sea, sí, se como puede, superposición. pero ¿qué es lo que va a O ya ocurrir? Si vos acá tenés el eje, ponele el eje Z, la única componente no nula va a ser la del eje Z y la otra va a ser nula, ¿sí? De que se puede, pero la segunda va a ser nula, ¿entendés? O sea, no va a tener una dirección contenida a lo largo de esta dirección que estoy marcando acá, o sea, no va a tener una componente en esa dirección, va a ser nula, ¿sí? Es un caso particular, digamos. Ah, bien, ¿Estamos? bien. Sí. Sí, eso es descomposición de vectores, digamos, ¿sí? Simplemente eso. Bien, veamos entonces ya la última parte, con esto ya terminamos, que es la polarización por reflexión. La polarización por reflexión ocurre cuando la luz natural incide sobre una superficie reflectante, ¿sí? Que es la interfaz, entre dos medios transparentes, esto quiere decir que pueden transmitir la luz, con un ángulo particular que se llama justamente ángulo de polarización y que lo llamamos θ sub p. En estas condiciones, la onda reflejada queda totalmente y linealmente polarizada en una dirección que es perpendicular a la dirección que llamamos del plano de incidencia. El plano de incidencia es el plano que contiene al rayo incidente, a la normal y al rayo reflejado, y también al rayo refractado, ya que estamos. Mientras que la onda refractada queda parcialmente polarizada en la dirección paralela al plano de incidencia. Además, el rayo reflejado y el rayo refractado en estas condiciones forman un ángulo de 90 grados. Ya vamos a ver un dibujito. El ángulo de polarización θ sub p
queda determinado por la ley de Brewster, que se deduce de forma muy sencilla aplicando la ley de Snell y tomando en cuenta de que para el caso de polarización por reflexión, el rayo refractado y reflejado forman 90 grados. Dice que la tangente del ángulo de polarización es igual al cociente o relación entre el índice de refracción de los dos medios. ¿Sí? Θ sub p, el ángulo de polarización, n sub b, el índice de refracción del medio a través del cual se refracta la luz, y n sub a es el índice de refracción del medio desde el cual incide la luz. Acá está el dibujito. La luz incide, ¿sí? La luz natural incide en la interfaz entre estos dos medios, ¿sí? Y si lo hace con el ángulo de polarización θ sub p, fíjate que como siempre, el ángulo de polarización es medido respecto de la normal, ¿sí? La normal es la recta perpendicular a la superficie reflectante o a la interfaz en el punto en el cual incide la luz. En esas condiciones, parte de las incidentes se refleja de manera tal que está totalmente polarizado en dirección lineal y perpendicular al plano de incidencia. Fíjate que acá los vectores van perpendiculares a la pantalla. Y la otra parte del rayo refractado queda parcialmente polarizado en la dirección paralela al plano de incidencia. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vos ya sabés que la luz no polarizada se puede expresar como la superposición de dos ondas incoherentes perpendiculares entre sí de igual amplitud. Entonces, explicar el fenómeno físico en términos de esas dos ondas es totalmente equivalente a explicarlo en términos de esta luz que está aquí indicada como no polarizada. ¿Qué es lo que ocurre? Puedo considerar una onda, ¿sí?, de estas dos que son incoherentes, polarizada en dirección paralela al plano de incidencia y otra en dirección perpendicular al plano de incidencia, de manera tal que estaría entrando, ¿sí? Si yo lo dibujo en un plano, esta estaría entrando o saliendo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Resulta que la componente que es perpendicular al plano de incidencia tiene una mayor tendencia a reflejarse que la componente que está polarizada paralelamente al plano de incidencia. O lo que es equivalente, la componente que está polarizada en dirección paralela al plano de incidencia tiene mayor tendencia a refractarse que a reflejarse, ¿sí? Entonces, para el ángulo de polarización ocurre que la componente que está polarizada paralelamente al plano de incidencia no se refleja en absoluto y por el contrario se refracta totalmente. Sin embargo, la componente que es perpendicular al plano de incidencia parte se refleja y parte se refracta. Como el rayo reflejado está constituido solamente por la componente polarizada linealmente en la dirección perpendicular al plano de incidencia, es que entonces el rayo reflejado queda totalmente polarizado en dirección lineal y perpendicular al plano de incidencia. Pero ojo, el rayo refractado contiene a toda la componente polarizada en dirección paralela al plano de incidencia y un poco de la componente polarizada en dirección perpendicular al plano de incidencia. Porque esa componente polarizada en dirección perpendicular, parte se fue como reflexión y otra parte se refracta. Entonces va a ser más pequeña que la componente polarizada en dirección del plano de incidencia que se refractó totalmente. ¿Sí? Eso tiene como consecuencia dos hechos importantes. En primer lugar, que la onda refractada está parcialmente polarizada. Esto quiere decir que tiene una tendencia a estar más polarizada en la dirección paralela al plano de incidencia que en la perpendicular. Y además, este rayo refractado es de mayor intensidad que el rayo reflejado. ¿Por qué? Porque el rayo refractado contiene a toda la componente polarizada en dirección paralela al plano de incidencia y parte de la componente polarizada perpendicularmente al plano de incidencia. Mientras que la onda reflejada solamente contiene una parte de la onda polarizada en dirección perpendicular al plano de incidencia, ¿sí? Entonces el rayo refractado es de mayor intensidad que el rayo reflejado. A modo de observación, ¿sí?, para ángulos de incidencia que son distintos al ángulo de polarización, como ya había adelantado en la explicación yo, la luz reflejada no está totalmente polarizada, en cambio solo está parcialmente polarizada en dirección perpendicular al plano de incidencia. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en presencia del ángulo de polarización, o sea, el ángulo de incidencia no es el de polarización, el rayo, o la onda mejor dicho, que está polarizada en dirección paralela al plano de incidencia, tiene más tendencia a refractarse que a reflejarse.
Sin embargo, mientras no sea el ángulo de polarización, parte de esa ondita también se va a reflejar. Y por lo tanto esta onda quedaría parcialmente polarizada. Pero en el caso de la polarización por reflexión, cuando tenemos ángulos de incidencia que es θ sub p, ahí sí, esa componente polarizada en dirección al plano de incidencia no se refleja en absoluto y se refracta totalmente, haciendo de que el rayo reflejado quede totalmente polarizado en dirección perpendicular al plano de incidencia. Bueno, con eso está todo terminado lo de hoy, Ignacio. ¿Tiene alguna duda? No, dentro de todo. ¿Está bien? Ya lo bebé de nuevo, digamos, pero Bueno, más o menos. ¿No? perfecto entonces. Listo. Bueno, terminamos entonces la clase de hoy.